Porque dice Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Esa fe, no la fe que cree cuando ve. Esa no es fe. La palabra es lámpara. Tenemos unas predicaciones muy hermosas que el Señor nos está dando. El domingo pasado Dios nos enseñó quiénes son sus verdaderos hijos. Dice que Dios conoce a los suyos y nos conoce a través de el sello de autenticidad que Él mismo nos ha puesto. Él es el único que nos puede conocer quién es su verdadero siervo. Y es una enseñanza tan hermosa que, como la Biblia es una sola palabra, parece que hay muchas Biblias, parece que hay muchas palabras, parece que hay muchos evangelios. Pero está escrito, dice que la palabra es una persona. La palabra es el mismo Jesús de Nazaret hecho carne. Pero claro que nosotros tenemos que entender esa palabra en letras, en párrafos, con puntos y comas, con minúsculas y con mayúsculas. Pero la palabra es una sola, desde Génesis hasta Apocalipsis. Pero nuestra mente tiene que entenderla de acuerdo a nuestras capacidades, ¿verdad? Y entonces el principio que Dios nos ha dado esta semana está en Juan 14, 1, 6. Dice la bendita palabra: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en mí? Creed también en mí. Digo, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. De otra manera os lo habría dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si no me voy y os preparo lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis que a dónde voy. Y sabéis a dónde voy. Y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dice: yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Estas instrucciones, esta conversación, la sostuvo Cristo cuando estaba aquí en la tierra. Y la sostuvo con sus discípulos. No se la estaba diciendo a toda la gente. Se la estaba diciendo a un grupo muy selecto, a sus discípulos. Ser discípulo es pertenecer a un club muy privado. Es ser un ciudadano del reino de los cielos.
en estos tiempos, en este momento de la historia, por donde quiera vemos caos. Por donde en cualquier país hay mucha inestabilidad de todo tipo. Difícilmente podríamos decir que hay algún país perfecto. Donde quiera se escuchan abusos de las autoridades. Donde quiera se delata la impunidad. Y todo mundo grita por justicia. Aquí en México acaban de pasar las elecciones. Y la gente sigue igual de inconforme. No saben para dónde ir. Dice que cuando Cristo vino por primera vez a la tierra y vio a aquellos hombres todos perdidos, vagando, confusos, desorientados, que sintió una compasión de verlos, dice, porque parecen ovejas sin pastor. Nadie sabe para dónde, en aquel tiempo nadie sabía para dónde ir. Pues estaba en ese tiempo de Cristo el imperio romano, un imperio sangriento, como todos los imperios del mundo. Desde el primer imperio que se fundó en Babilonia con Nimrod, fue el primero que se hizo el primer humano que se hizo Dios. Luego se hizo rey de todos los dioses que él mismo se inventó. Luego se hizo dueño del globo terráqueo, de toda la tierra que Dios creó. Para el hombre se hizo dueño de la tierra. Y luego se hizo dueño de los hombres. Y desde ahí se ha pasado esa forma de esclavizar a la humanidad. Ya cuando estamos llegando a la época cuando Cristo vino, pues imagínense cómo estarían ya todos esos, ya en ese tiempo se llamaban emperadores. Pero ya traían toda la escuela milenaria desde Nimrod. Ya tenían unos 12,000 años adueñados de la tierra y de los hombres, y ellos mismos se hicieron Dios. Y entonces, después ellos mismos se crearon muchos dioses. Imagínense ustedes esa gente cómo estaría en aquel tiempo de Cristo, que sintió tal compasión que tomó una decisión. Pero tal parece que no han cambiado, porque ahorita se escucha lo mismo. Estaba hablando con un amigo que es psiquiatra, y dice, bueno, pero es que ¿qué está pasando con nuestros gobernantes? Dice, ¿qué no tienen conciencia? Dije, pues ciertamente no, doctor. Dice la palabra que como no quisieron reconocer a Dios ni seguir sus mandamientos. Bueno, más bien lo conocieron, pero no quisieron someterse a su ley, a sus 10 mandamientos. Entonces dice que Dios los entregó a conductas reprobadas, conductas
totalmente bajas. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le obedecieron como Dios, sino que se fueron tras sus vanos deseos y por consiguiente Dios los entregó a una mente reprobada. Dice que tienen cauterizada la conciencia. Porque me dice mi amigo, es que cuando le dije, pues si tienen cauterizada la conciencia, dice, pues tienes razón. Dice, porque duermen tan tranquilos. Claro, a los únicos que se nos quita el sueño son a los que somos explotados por esos gobiernos. Y todos son iguales, no el de México, todos. Aprueban leyes en contra de la ley de Dios. Pues como no hay posibilidades de que este país genere más empleos, tendrán que salir y a buscar por allá, al norte. Dice, porque duermen tan tranquilos. Claro, a los únicos que se nos quita el sueño son a los que somos explotados por esos gobiernos. Me quedo asombrada cuando escucho la noticia. Dice un político mexicano, pues como no hay posibilidades de que este país genere más empleos, tendrán que salir y a buscar por allá, al norte. Y luego me sorprende todavía que dice que le dice el reportero, el periodista, felicitando al político que declara eso. Dice, bueno, lo felicito porque por lo menos usted es sincero. Pero para eso le voy yo a poner una canción de un escritor muy famoso. Y luego la canción, cuando yo la escucho, dice, nomás me aprendí una frase que dice, que la deuda externa nos robó la primavera. Se acabó la geografía y ya no hay más fronteras. Imagínense, esos gobiernos tiranos siempre lo han hecho así. Para que una pequeña élite se beneficie, adquieren deudas catastróficas con las potencias mundiales. En aquel tiempo pasado era Egipto, era Babilonia, era el Imperio Romano, eran los asirios, eran los caldeos, eran X. Cualquier potencia de entonces. Era Napoleón, era Hitler, ahora tenemos en Cuba a otros y en Venezuela a otros, y así están todos los tiranos por todos lados, sintiéndose los reyes y dueños de la tierra y de los hombres. Entonces, como son dueños de la tierra, tienen que tener una turba de esclavos, porque los esclavos son los que trabajan la tierra, para que produzca todo tipo de bienes para satisfacer las necesidades de los tiranos. Entonces esos tiranos hacen las leyes a su antojo. Me quedo asombrada también de la noticia que acaban de decir en Estados Unidos, que la Casa Blanca está festejando con todo tipo de manteles largos, porque al fin se aprobó la ley donde los tiranos, donde los reyes de este planeta autorizan a que se casen hombre con hombre y mujer con mujer. Y le aplauden a la primer potencia mundial. Le aplauden a más no poder. No respetan la ley de Dios. ¿Y usted cree que Dios está desde allá arriba mirándonos así? Ay, ¿no hay justicia? Aparentemente no, pero por eso tenemos que irnos a la historia y vemos qué les pasó a todos esos tiranos. Porque esa misma suerte les espera a los de ahora. Pero como no tienen temor de Dios, ellos siguen
fabricando esclavos para sus fines. Igualmente lo hacen las religiones apóstatas. Porque eso dices tú, bueno, es que eso hacen los políticos del mundo. Y los líderes religiosos, los siervos de Dios, que tenemos la palabra para mostrar a los hombres el camino. Unos servimos con un corazón recto y otros trabajan para su propio beneficio. Y se la pasan comerciando con la fe. Y dice la gente, ¿hasta cuándo se hará justicia? Ya estamos hartos. ¿Hasta cuándo, Dios mío? ¿Hasta cuándo? Pero no se les olvide que los ojos de Jehová están atentos sobre los justos y sus oídos atentos a su clamor. Entonces, cuando Cristo viene, ya casi 2000 años, en ese momento vino a marcar la historia. Las cosas después de Cristo nunca han sido iguales, ni volverán a ser iguales. La historia de la humanidad se divide en un antes y un después. Porque Él es el Rey grandemente esperado. Que en ese tiempo ciertamente no vino como rey, vino como un cordero a rescatarnos. Imagínense, cuando estaban allí sus discípulos, y les dice eso. Imagínense cuando ellos ya había resucitado. Y ellos querían que se quedara ahí, porque si se iban a decir, ay, nos vas a dejar solos aquí. Pero qué hermoso cuando les dice, cuando les está mostrando a sus discípulos que Él es igual a Dios. Que Él es igual. Bueno, por haber hecho esas declaraciones, por eso fue a la cruz. Nada más por eso, porque Jesús les dice a los escribas y fariseos, bueno, ¿de qué me acusan? ¿De qué me están acusando? ¿Por cuál de las cosas que yo he hecho bien me están acusando? Porque los judíos, los escribas, y los fariseos, aunque odiaban a Jesús, odiaban al Mesías porque les venía a decir sus verdades, pero lo que nunca pudieron hacer es negar que siempre decía la verdad. Les dice, pues, ¿por qué me están ustedes acusando? Pues por esto, no por lo que hiciste bien, porque lo hiciste todo perfectamente bien, porque ellos reconocían su autoridad. Te vamos a matar porque has dicho que eres igual a Dios. Por eso los discípulos, cuando les dijo que se iba a ir, se turbaron grandemente. Se turbaron tanto que se llenaron de pánico. Dice, ahora sí, ¿qué vamos a hacer? Es muy grande el evangelio, poderoso. Dice que se turbaron al oír de su partida. ¿Cómo se iban? Si primero cuando lo crucificaron, no fueron ahí, no fueron a acompañarlo a morir. Sus discípulos varones, porque hay solamente una mujer,
la primer discípula que sí estuvo desde la cruz hasta que resucitó y hasta que se fue. Ella fue la única que vio todo desde el principio hasta el fin. Y fue María Magdalena. Porque los discípulos, ellos todos corrieron a esconderse, se llenaron de miedo. Los hombres. Entonces Dios claramente, el Señor le estaba diciendo que Él, por ser Dios, es omnipotente y no se encuentra limitado por el tiempo ni el espacio. Él no se encuentra limitado por nada. Lo único que limita que Dios obre con poder en la vida tuya, en mi vida y en la vida de cualquier creyente, es que yo no ceda mi voluntad al Señor. ¿Qué hemos hecho ahora los siervos fraudulentos? Han usado el nombre de Jesús para mercadear. Pues como no hay posibilidades de que este país genere más empleos, tendrán que salir y a buscar por allá, al norte. Eso es lo único que lo puede limitar, que yo no lo obedezca. Porque de todas maneras, ni eso lo limita. Porque a Dios no lo limita la voluntad del hombre para cumplir su propósito en cada persona. Porque ya sea para su beneficio, ya sea que para el hombre, ya sea que para beneficio del hombre, o para que el hombre se deprave, Dios coopera con él. Por eso dice, como habiendo conocido a Dios, no le amaron como Dios, sino que se fueron tras sus vanos entendimientos, dice. Y por eso Dios no les impidió que se fueran tras sus razonamientos. Él no les dijo, no te vayas. Pero por esa rebeldía dice que la consecuencia fue catastrófica para el mundo antiguo. Dice que Dios los entregó a una mente reprobada. Igualmente ahora, Dios no nos obliga. Dios no nos obliga a nadie a que lo siga. Porque Él no lo limita a nada. Él es soberano sobre todas las cosas, absolutamente sobre todas las cosas creadas e increadas. Aún Satanás está bajo su autoridad. Y Satanás solamente hace lo que Dios le permite hacer en este tiempo. Mientras es arrojado definitivamente al lago de fuego que arde con azufre. Mientras tanto, Dios le permite hacer todo el daño que quiera aquí a los hombres que no se sujetan a la voluntad de Dios. Dice ahí en Juan 2, 16, 21, que cuando entra al templo a los que vendían las palomas, dijo, quitad de aquí esto y no hagan de la casa de mi padre casa de mercado. Dice que aquí Jesús estaba hablando del templo de su cuerpo. ¿Qué hemos hecho ahora los siervos fraudulentos?
han usado el nombre de Jesús para mercadear. Y a eso le llaman que hay una avalancha espiritual. Es una avalancha espiritual, ciertamente sí, pero espiritual demoníaca. Ahorita abundan miles de obreros fraudulentos que solamente están trabajando por ganancias. Pero como decía el apóstol Pablo, no importa bajo qué principios estén anunciando mi nombre, pero lo anuncian porque al fin y al cabo yo soy el que conozco a mis siervos. Yo los conozco porque tienen un sello. Y por eso dicen aquel día, cuando sea el juicio, que Él venga a separar la cizaña del trigo. Dice que hará montones. Pone el trigo en un lado, la cizaña que se parece en otro. Que viene a separar las ovejas de los cabritos. Pone los cabritos que se parecen a ovejas, los pone en un lado. Y pone las verdaderas ovejas en otro. Y a cada uno lo manda a su destino final. Imagínense. Cuando Él entra ahí, dice, aquí no nomás llegó y les dijo, mi casa no será casa de mercadeo. Ahí, pero dice que ahí estaba bastante molesto. Porque la casa de mi padre, dice que se refiere, cuando dice la casa de mi padre, se refiere al templo, al cuerpo de Cristo como morada de Dios. Al principio el cuerpo de Cristo era solamente su cuerpo individual. Cuando vino como Mesías, era solamente su cuerpo individual. Pero por su muerte y su resurrección, el cuerpo de Cristo ha aumentado hasta ser su cuerpo, que es la congregación de todos los santos y todos los creyentes regenerados mediante su resurrección. Todos los creyentes regenerados que aún no han nacido de nuevo, que aún no han sido, que aún sus vidas no han sido transformadas, dice, deben de estar aquí, unidos al cuerpo de Cristo. Porque aquí es donde se crece, aquí es donde se enseña, aquí es donde se madura, aquí es donde se da fruto, en la congregación de los santos. Por eso les dice, no creas que tú vas a crecer, a adquirir conocimiento, a crecer, a madurar, a dar fruto, si te congregas tú solo. Así no vas a crecer. Es como si quitas un brazo de su cuerpo y lo pones allá, tú te vienes a trabajar y dejas tu brazo por allá. Solamente por su muerte y su resurrección es que nos hemos hecho miembros del cuerpo de Cristo. Mediante la resurrección de Cristo, de nuestro Mesías, la iglesia se convierte en el cuerpo de Cristo, la cual es la casa de Dios, el templo de Dios. Cuando yo era niña, porque yo era niña cristiana, escuchaba a mis abuelos y cuando enseñaban esto, porque mis abuelos eran evangelistas, y cuando
Yo escuchaba que decían, en la casa de mi padre muchas moradas hay. Yo me imaginaba muchas casas como de cristal ahí en el cielo. Me las imaginaba muy bonitas. Yo decía, qué bueno que allá voy a tener una casa muy preciosa, porque esta casa que es de adobe no me gusta. Es una casa horrible. Pero cuando esté en el cielo, me voy a una casa de puro cristal. Y ahora que soy grande, que ya han pasado como 60 años, y que el Señor me ha revelado sus enseñanzas, he comprendido cosas profundas. Por eso, mi hermano, tú que me estás viendo, pídele a Dios que te dé revelación y comprensión para que puedas cambiar tu manera de pensar. Para que puedas tener una manera de pensar diferente, tomar decisiones diferentes, actitudes diferentes, para que tu vida sea transformada. Pero cuando dice aquí que las muchas moradas son los muchos miembros del cuerpo de Cristo. Dice, si nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros, entonces imagínense qué hermoso. Yo soy una morada. Ya no tengo que esperarme a ir a esa casa de cristal, porque ciertamente dice ahí en Apocalipsis que en la Nueva Jerusalén nuestra casa va a ser así, una casa hermosa que va a tener una luminosidad increíble, brillante, resplandeciente, que las calles van a ser de oro y todo va a ser precioso y sus muros de diamantes, de perlas, de zafiros. Pero eso es hasta que venga Cristo y baje la Nueva Jerusalén. Pero mientras tanto, aquí yo me convierto en una morada de Dios. Qué hermoso es el Señor. Yo no sé, hermano, que me ves o que me estás escuchando, si tú te estás gozando. Yo pido que este derramamiento del Espíritu Santo caiga a todos los que nos están oyendo. Porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Y cae siempre en tierra para que germine. Yo oro para que los que están escuchando esta palabra sea una tierra fértil y que germine en tu corazón. Y te conviertas en una morada del Dios Altísimo. Del Dios de Abraham, del Dios de Isaac y del Dios de Jacob. Cristo estaba profetizado desde Génesis hasta su nacimiento. Estuvo profetizado todo. ¿Qué hemos hecho ahora los siervos fraudulentos? Han usado el nombre de Jesús para mercadear. El hombre cambió todo. Conocían la palabra, tenían las profecías. Sabían que iba a venir un rey, pero instigados por el espíritu del anticristo, ellos se hicieron su mismo Dios y sus mismos reyes los idearon a su antojo. Cristo estaba profetizado desde Génesis hasta su nacimiento. Estuvo profetizado todo, absolutamente todo, simbólicamente, en ideas, en tipos de Cristo. Dice que Isaac fue un tipo de Cristo.
que Moisés fue un tipo de Cristo, que el rey David fue un tipo de Cristo. Entonces todos los antiguos tenían el conocimiento del Mesías que iba a venir como rey a liberar a los pueblos. Pero estaba solamente en tipología. Pero los hombres perversos y malvados, ellos siendo un simple mortal, un simple ser humano creado nada más, creado, sacado del polvo, ese hombre vulgar tuvo la osadía de hacerse Dios. Qué triste que cambiaron todo, ¿verdad? Entonces dice que, ¿qué es el templo de Dios entonces? ¿Qué es el templo de Dios? Te pregunto a ti. Hazte esa pregunta. ¿Qué es el templo de Dios? Porque repetimos, ¡ay, qué bonito! Yo soy el templo de Dios. Ay, ¿cualquiera? No. ¿Qué es el templo de Dios? Porque lo dice en Corintios. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Entonces, si alguno destruye el templo de Dios, Dios destruirá a tal persona. Porque el templo de Dios, el cual eres tú, si tienes el sello, soy yo. El templo de Dios, los que son morada de Dios, tienen un sello de autenticidad. Y solamente Dios lo puede distinguir. Pero tú te puedes preguntar, ¿seré yo el templo de Dios? Porque es el momento de que tomemos una decisión. Porque si eres el templo de Dios, dice, el cual eres tú y santo es, porque el templo de Dios es santo, porque sin santidad ninguno verá a Dios. Los oigo muy calladitos. Pero yo sé que están callados porque la palabra le está haciendo, está redarguyendo lo más profundo de su corazón. Porque la palabra es como una espada. Y aunque no nos guste lo que escuchamos, es la voz profética la que dice la verdad. No la digo yo. No es mi verdad, lo dice la Escritura. Entonces, aquí lo vemos claramente en Juan 14, 23, que dice la bendita palabra. El que me ama, habla refiriéndose a quién es el templo de Dios. Y pongamos mucha atención en este versículo. Si tú dices, mi hermano, que eres el templo de Dios, lee la Escritura y entérate. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará. Y vendremos a él y haremos morada en él. Aleluya, dele un gloria a Dios. Y un fuerte aplauso. Aquí vemos claramente que el Señor y el Padre harán morada con aquel que ama al Señor.
porque le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará. Y este que ama a Dios, y este que guarda su palabra, y este que se convierte en morada de Dios, es una de las muchas moradas mencionadas en el versículo que dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Gloria a Dios. Mi corazón está gozoso. Tengo temor de Dios estar aquí al frente. Mi alma te alaba. Cada discípulo de Cristo será una morada mutua en la casa de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eso es tener comunión. Comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Solamente estos, dice el Señor, estos me amarán. Y les sigue diciendo en el 3, y si me voy, dice, vendré otra vez. Esto prueba que la ida del Señor por su muerte y su resurrección era su venida a sus discípulos, a los que lo habían seguido desde que los llamó. No importa cuánto dudaron ellos, no importa las luchas que tuvieron, pero desde que el Señor los llamó a sus 12 discípulos, ellos lo siguieron. Un apóstol que tan controversial como Pedro. Dice, pero ¿cómo Pedro? A veces pensamos, es que Pedro sería alguien, desde que Dios lo llamó, sería tan excelente como era a los 80 años cuando murió. No, Pedro antes era Pedro. Dice que cuando Pedro era muy ambivalente, era muy egoísta y además era traidor. Y además no creía que Cristo había resucitado. Ese hombre no era egoísta, no quería. Dice, yo la cruz, no, yo no quiero la cruz. Él decía, según él decía, porque, ay no, maestro, ¿cómo vas a ir a sufrir eso en la cruz? Nomás lo decía porque él era el que no quería morir. No quería morir a su humanidad. Porque Pedro era una piedra. No es la piedra donde Cristo levantó su iglesia, es una mentira. Pedro no formó el papado. A Pedro, al verdadero apóstol Pedro le robaron. Le robaron su nombre. ¿Cómo iba Pedro a ser el primer papa si era perseguido por Nerón, por los emperadores romanos? ¿Cómo lo iba a seguir si fue llevado a Roma, preso, encadenado para ser crucificado? ¿Cómo iba a formar a sentarse en la silla del Papa? ¿Cómo lo iba a hacer? Es una incoherencia, es una blasfemia. El apóstol Pedro denunció todas las herejías de los emperadores romanos. Por eso lo mataron, pero ahora lo hicieron papa. Pero ese papa que tiene el Vaticano es el famoso San Peter.
San Marte, pero no es el apóstol Pedro. El apóstol Pedro fue transformado radicalmente hasta el día del Pentecostés. Antes era un hombre que dudaba. Pero cuando viene sobre ese grupo de discípulos, el Espíritu Santo, Pedro fue un hombre poderosísimo desde entonces. Pero nunca fue ni será el que fundó el papado. El creador de todo se despojó de su gloria. Nunca dejó de ser Dios, pero dice que para poder venir a este mundo se despojó de su gloria y se humilló como hombre ante la autoridad del Padre. Eso es lo que nos pide ahora a nosotros nuestro Señor, que nos sometamos a la autoridad. A la autoridad de la palabra, porque la palabra es Dios, la palabra es Cristo, la palabra es Espíritu. Y ese es el problema que tenemos, mis hermanos, rebeldía. Sometámonos a la autoridad del Todopoderoso y dejemos toda obra de nuestras emociones, toda obra de nuestra mente, toda obra mundana. Despojémonos de todo eso. Tomemos la vida increada, la vida que Dios nos vino a infundir cuando murió y resucitó, para poder someternos a su autoridad. Que Dios los bendiga.